¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Gracias por acompañarnos en este segmento de información útil en el cual documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de que entendamos mejor, tratemos de comprender con mayor claridad qué es lo que nos afecta, lo que sucede allá afuera y que influye en nuestras vidas. Y usted sabe que en el cierre del año suceden muchas cosas, entre otras, por ejemplo, de acuerdo con lo que establece la Constitución, en el mes de julio, a más tardar en el mes de julio, el Instituto Nacional Electoral tiene que definir su proyecto de presupuesto de egresos, pero también tiene que definir con claridad cuánto dinero se le va a dar a los partidos políticos. Dos temas que están en este momento en el ámbito de la discusión pública porque todos sabemos que el proyecto de reforma electoral tendrá que considerar de alguna manera el asunto de los recursos con los que se financian tanto a los organismos electorales como a los partidos políticos. Y si hay partidos políticos como el PRI, por ejemplo, que es presidido por un energúmeno como Alito Moreno, pues uno se cuestiona más si es razonable que con dinero de ustedes, los contribuyentes, se financie un partido como el que encabeza Alito, proclive a la violencia. Pero vamos al punto. En 2026, el Instituto Nacional Electoral dispondrá de 1,000 millones de pesos menos que en 2025 para resolver sus necesidades presupuestales durante un calendario en el que no habrá comicios federales, aunque incluyó una partida especial ante la posibilidad de que se tenga que realizar algún proceso de consulta popular. Es decir, el INE apartó por allí una cantidad bastante considerable, más de 3,000 millones de pesos, por si alguien promueve una consulta popular y esta se tiene que realizar el próximo año. En contraste, aunque tampoco tendrán compromisos electorales importantes durante 2026, eso sí, los 6 partidos políticos con financiamiento oficial sí recibirán un incremento presupuestal de más del 5%. Y en este punto todos nos preguntamos, ¿verdaderamente vale la pena financiar a partidos como los que tenemos? Partidos, por ejemplo, como el PRI, el PAN, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido del Trabajo. Y si valdría la pena destinar dinero para varias de esas organizaciones piratas que están tratando de convertirse en partidos políticos a partir del próximo año. Bueno, pues a pesar de todas las objeciones que podemos plantear a la existencia de algunos partidos políticos y de la forma como sus dirigentes se aprovechan del dinero de los contribuyentes, a pesar de eso, en el proyecto de presupuesto de egresos para el 2026 está contemplado un incremento del 5% para financiar a los 6 partidos políticos que tienen registro oficial. El presupuesto del Instituto Nacional Electoral experimentó una severa disminución entre los comicios presidenciales del 2024 y la contienda para la renovación del Poder Judicial en 2025. Aquí sí la disminución es importante, porque esta reducción entre el 2024 y el 2025 fue de 5,768 millones de pesos. Y esta reducción significativa tiene que ver con algo que a todos nos incomoda: el financiamiento de las campañas políticas de los partidos políticos en la elección del 24. Pero si comparamos ese mismo presupuesto del 2024 con el que se ejercería en el 2026, la disminución llega a 6,812 millones de pesos. Es decir, de la manera como se le observe, hay un sentido mínimo de racionalidad en el INE que de una elección presidencial del 2024 a unos comicios judiciales del 2025 y un año sin elecciones federales de 2026, hay una reducción presupuestal de entre 5,000 y 6,000 millones de pesos. El proyecto de presupuesto de egresos para el INE correspondiente al 2026 fue aprobado el pasado lunes 18 de agosto del 2025, pero tendrá que ser aprobado o ajustado, según sea el caso, en diciembre próximo, cuando la Cámara de Diputados de la Federación apruebe el presupuesto de egresos de todo el gobierno federal. Este proyecto de presupuesto que presenta el INE
Es un proyecto de presupuesto que tendrá que ser incluido en la propuesta que la Presidenta de la República presentará a la Cámara de Diputados, que es la que tiene la facultad constitucional de recibir, estudiar, en su caso modificar si así lo desea, y aprobar el presupuesto de egresos de la Federación para el año siguiente. Y esto tendría que ocurrir a más tardar en el mes de diciembre. En el acuerdo aprobado por el INE el lunes 18 de agosto del 2025 se advierte lo siguiente. El Consejo General del INE deberá aprobar los ajustes al presupuesto de conformidad con las determinaciones que en su caso establezca la Cámara de Diputados, así como las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria correspondientes para el ejercicio del presupuesto 2026 del Instituto Nacional Electoral, derivadas estas medidas del decreto de presupuesto de egresos de la Federación y las que proponga adicionalmente la Junta General Ejecutiva. En la misma sesión del Consejo General del INE se aprobó un presupuesto precautorio en los siguientes términos. Es decir, este presupuesto es por si sucede lo que se anuncia en este acuerdo. Dice lo siguiente: se aprueba el presupuesto precautorio para la eventual organización de una consulta popular para el ejercicio fiscal 2026 por un monto total de 3,119 millones de pesos, el cual formará parte del anteproyecto de presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2026. Y vemos en la diapositiva número 5 las características que tuvo el presupuesto de egresos del año 2024. Lo ponemos en la pantalla porque es la referencia que vamos a observar con respecto al presupuesto del 2026. Ahí ve usted que en total, entre el presupuesto operativo del INE y el financiamiento a partidos políticos, la suma total fue de 32,767 millones de pesos. Nada más para los partidos políticos en el 24, los contribuyentes les pagaron 10,444 millones de pesos. Pero recuerde usted que esa fue una elección de presidente de la República, de senadores y de diputados federales. El INE gastó en esa elección 22,323 millones de pesos y 10,444 fueron solo y exclusivamente para los partidos políticos. Luego, en la diapositiva 6, vemos el desglose del presupuesto de financiamiento que está vigente en este momento. El Instituto Nacional Electoral está ejerciendo un presupuesto de 19,645 millones de pesos. Y los 6 partidos políticos que tienen registro oficial se repartieron, se van a repartir, se estarán repartiendo este año la fabulosa cantidad de 7,354 millones de pesos. Esto significa que en conjunto, entre el financiamiento al INE y a los partidos, los contribuyentes van a gastar este año 26,999 millones de pesos. Y finalmente vemos en este mismo carril la diapositiva número 7, la proyección del presupuesto, del proyecto de presupuesto de egresos para el 2026, en el cual el Instituto Nacional Electoral pide 18,218 millones para cuestiones operativas y un presupuesto de 7,737 millones de pesos. En suma, el próximo año esperan gastar entre el INE y los partidos 25,955 millones de pesos. Pero observe usted algo que es muy importante. El financiamiento federal a los partidos políticos no se puede reducir ni se puede modificar por una razón muy concreta. En la Constitución Política, en el artículo 41, hay una disposición que dice que hay que multiplicar el total de las personas que estén en el padrón electoral del país, que en este momento ya son 100 millones, ese total de personas del padrón electoral se multiplica por el 65% de la unidad de medida y actualización. Entonces, de esa multiplicación surgen estos 7,737 millones de pesos que el INE le va a repartir a 6 partidos políticos. En el caso del financiamiento a los partidos políticos, los números pueden ser engañosos.
A primera vista parecería que entre 2024 y 2025 hay una disminución en el financiamiento de los partidos políticos al bajar en forma global de 10,444 millones de pesos a 7,374 millones. Sin embargo, ahí hay un pequeño truquito. No hay que perder de vista que el año pasado hubo una partida extraordinaria de más de 3,000 millones de pesos para el financiamiento de las campañas electorales. Es decir, además de que los contribuyentes financian el funcionamiento de los partidos políticos que se han convertido en maquinarias burocráticas espantosas donde todo el mundo se reparte el dinero del pueblo, además de eso, todavía hay que darles una cantidad extra cuando hay elección de presidente, de senadores o de diputados. Pues en el 2024, el financiamiento de las actividades ordinarias permanentes de 7 partidos políticos representó un gasto de 6,609 millones de pesos. Y en el 2025 tendrán un monto total de 7,003 millones de pesos para repartirse entre 6 organizaciones partidistas. Es decir, está de tal manera diseñada la disposición constitucional en el artículo 41 que los partidos políticos establecieron ahí una fórmula abusiva y tramposa para llevarse año con año más dinero de los contribuyentes. Por una razón muy simple, porque el valor de la unidad de medida y de actualización aumenta año con año y porque también año con año aumenta el número de personas que están inscritas en el padrón electoral. En el padrón electoral están todas las personas de 18 años y mayores que tienen o que solicitaron una credencial de elector. Esas personas de 18 años y mayores, recojan o no recojan su credencial de elector, aparecen en el padrón electoral y por esa cantidad total se multiplica el 65% de una unidad de medida de actualización. Y ese es el gran botín de los partidos políticos. Pero el punto aquí es que del financiamiento de actividades ordinarias permanentes, que el año pasado fue de 6,609 millones, este año van a estar ejerciendo 7,003 millones de pesos los partidos políticos. Mire usted, veamos la diapositiva 9. Aquí vemos que para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes en el 2024, todos los partidos políticos, que en el 2024 eran todavía 7 porque todavía existía el PRD, gastaron y recibieron 6,609 millones para el sostenimiento de actividades ordinarias. Y para gastos de campaña, nada más para gastos de campaña, el 50% adicional, 3,304 millones de pesos, porque así lo dice la Constitución. Eso no lo puede impedir nadie, ni usted, ni yo, ni nadie. ¿Por qué? Pues porque esa fórmula abusiva la pusieron los diputados en la Constitución y los senadores, porque esas reformas se tienen que aprobar en las 2 cámaras. El gasto de campañas para el conjunto de candidatos independientes fue la ridícula cantidad de 66 millones. Luego actividades específicas, franquicia postal y la franquicia telegráfica. En total, 10,444 millones, de los cuales 6,609 fueron para actividades ordinarias. Las actividades que tienen que realizar con o sin elecciones. Y luego vemos en la diapositiva 10 el financiamiento público federal del 2025, el que está en vigor. Y ahí vemos que aumenta el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes a 7,003 millones de pesos en la diapositiva 10. 7,003 millones de pesos. Y ya junto con franquicia postal, franquicia telegráfica y actividades específicas, se va hasta 7,354 millones de pesos. Pero cuando observamos el presupuesto de financiamiento a los partidos programado para 2026, vemos que el gasto en actividades ordinarias permanentes aumenta en más de 360 millones de pesos, a pesar de que no será un año de actividad electoral en el que se disputen cargos federales de diputados o senadores. Y si vemos enseguida la diapositiva número 12, en esta diapositiva número 12, vemos que el financiamiento de actividades ordinarias permanentes aumenta a 7,368 millones de pesos. Y para que le quede claro a usted
cómo está este asunto de los incrementos, vámonos a la diapositiva 13, porque aquí en la diapositiva 13 comparamos el incremento del 24 al 25 y del 25 al 26. En el 2024, cuando había 7 partidos, para las actividades ordinarias permanentes, o sea, las que están obligados a hacer porque para eso es su chamba, para esas actividades ordinarias permanentes se les dieron a los partidos políticos 6,609 millones de pesos en el 2024. En el 2025 solamente quedaron 6 partidos con registro. Uno pensaría, bueno, pues le van a bajar al gasto, porque de 7 a 6 pues tiene que bajar. Y no fue así. Aumentó de 6,609 millones a 7,003 millones de pesos. Y luego llegamos al 2026 y volvemos a pensar, bueno, pues no va a haber elecciones ni de presidente, ni de diputados, ni de senadores. Suponemos que los partidos no van a necesitar tanto dinero. Pues se equivocó usted, porque en el 2026 está calculado, y esto nadie lo puede cambiar, que los partidos van a recibir 7,368 millones, un incremento del 5.20%. 5.95% están recibiendo en el 2025 y otro 5.20% en el 2026. ¿Y para qué? Pues para pagarle sus gustitos a los diputados, que como usted ya sabe, la mayoría son muy recatados y austeros en el gasto. Bueno, es un decir. ¿Qué son las actividades ordinarias permanentes? Que es el principal gasto de los partidos políticos, o sea, los gastos que están obligados a hacer y las actividades que por ley deben hacer. Escuche usted y piense si verdaderamente cumplen con esa encomienda, que es su encomienda fundamental. El artículo 72 de la Ley General de Partidos Políticos dice qué son las actividades ordinarias permanentes. Fíjese usted bien. Punto A. El gasto programado que comprende los recursos utilizados por el partido político con el objetivo de conseguir la participación ciudadana en la vida democrática, la difusión de la cultura política y el liderazgo político de la mujer. Si esta difusión de la cultura política es lo que hace gente como Alito Moreno, que va a repartir golpes al Senado como un salvaje, pues usted dirá si esos partidos cumplen con este propósito de difundir la cultura política y el liderazgo político de la mujer. Punto B. Los gastos de estructura partidista de campaña realizados dentro de los procesos electorales. Esta es una mentira. Esto que dice el artículo 72 de la Ley General de Partidos Políticos es una mentira, porque los gastos de estructura partidista de campaña, para esos gastos, cada temporalidad que hay elecciones, cada 3 años, se les da un presupuesto adicional solamente para financiar las campañas. También la fracción C, el inciso C, dice que el gasto de los procesos internos de selección de candidatos, el cual no podrá ser mayor al 2% del gasto ordinario establecido para el año en el cual se desarrolla el proceso interno. Esto también se considera una actividad ordinaria permanente que debe de financiar el partido. Pero usted sabe que, por ejemplo, las listas de pluris son por dedazo. La mayoría de los dirigentes llevan mano en esas listas de pluri, tanto para el Senado como para la Cámara de Diputados. Entonces tampoco cumplen con esta disposición de la Ley General de Partidos. También se consideran gastos en actividades ordinarias permanentes los sueldos y salarios del personal, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, papelería, energía eléctrica, combustible, viáticos y otros similares. Aquí se despachan con la cuchara grande. ¿Por qué? Porque habría que ver los sueldos que tienen los dirigentes partidistas. Habría que ver los inmuebles que rentan para despachar. Habría que ver los viáticos de los que disfrutan y el arrendamiento incluso de vehículos para su uso personal. Otro gasto que podría considerarse como actividad ordinaria de los partidos es la propaganda de carácter institucional que lleven a cabo los partidos políticos, así como las diferentes campañas de consolidación democrática, sin que en las mismas se establezca algún tipo de frase o leyenda que sugiera posicionamiento político. Usted pregúntese y pregúntele a sus vecinos y a sus amigos, oye, ¿te ha visitado algún promotor de algún partido político para explicarte cuál es su doctrina política y qué es lo que ellos pretenden y cuál es su plan de gobierno en caso de que lleguen a ganar algún cargo de elección? Nunca vienen.
nada más se presentan cuando hay elecciones, ponen su carita así de mustios y dicen, André, apóyeme porque yo estoy en favor del pueblo y me quiero sacrificar por usted. Bueno, los gastos relativos a estructuras electorales que comprenden el conjunto de erogaciones necesarias para el sostenimiento y funcionamiento del personal que participa a nombre o beneficio del partido político en el ámbito sectorial, distrital, municipal, estatal o nacional. Es decir, aquí dicen que ese gasto lo deben hacer los partidos. Sin embargo, usted sabe que les dan una partida extra para los gastos que hacen durante las campañas. Como usted podrá ver, lo que dice este artículo 72 de la Ley General de Partidos Políticos, en la mayoría de los casos es una falacia, porque los partidos políticos no hacen nada que tenga sentido para el ciudadano y que al ciudadano le aclare cómo está el panorama electoral y político y ideológico del país, porque los partidos nunca se preocupan porque la gente sepa esas cosas. Bueno, a pesar de eso, en el 2024 el partido que menos dinero recibió fue el Partido del Trabajo, con más de 600 millones de pesos, y el que se llevó el presupuesto más alto fue Morena, con más de 3,000 millones. Mientras que en 2025 el monto más bajo de financiamiento será nuevamente para el PT, con más de 600 millones, mientras que el partido más rico seguirá siendo Morena, con más de 2,000 millones de pesos. Pero vamos a ver unos detalles muy interesantes. Mire, veamos en la diapositiva 17 lo que es el presupuesto para las actividades ordinarias, la diapositiva 17. Ahí ve usted, por ejemplo, que para el PAN en el 2024 le dieron 1,226 millones para actividades ordinarias, al PT 451 millones y a Morena 2,046 millones. Esto en el 2024. Pero vamos al 2025 en la diapositiva 18 y vea usted cómo de 1,226 que recibe el PAN en el 24 aumenta a 1,233 en el 2025. Y vemos, por ejemplo, que de los 451 millones que el PT recibe en el 24, se convierten en 637 millones en el 2025. Y en el caso de Morena, para actividades ordinarias en el 2024 recibió 2,046 millones y en el 2025 le aumentaron a 2,486 millones. De 2,046 millones a 2,486 millones, más de 400 millones. Pese a que el año próximo no habrá elecciones federales y no se entregará a los partidos políticos alguna cantidad adicional para financiar las campañas políticas, el presupuesto de todos aumentará para las actividades ordinarias permanentes, aunque muchas de esas tareas no se reflejen en la actividad pública de esas organizaciones presuntamente de ciudadanos. Yo quisiera saber si las personas comunes, las personas que ahora me ven y me escuchan, consideran que los partidos son verdaderamente organizaciones de ciudadanos. Todos sabemos que en el ámbito municipal, estatal y federal, la mayoría de los partidos políticos están tomados por camarillas de aprovechados, aventureros y mafiosos que lo único que buscan es tener un cargo de dirigencia para robarse el dinero. Bueno, vamos a la diapositiva número 20 para que usted vea cómo en un año en el que no habrá elecciones federales de ninguna naturaleza, si vemos lo que recibieron los partidos en el 2025, lo que están recibiendo, por ejemplo, 1,233 millones está recibiendo este año el PAN para actividades ordinarias. Pero si lo comparamos con el 2026, en el 2026 va a recibir 1,297 millones. De 1,233 millones va a aumentar a 1,297. Si vemos el caso del PRI, ese PRI que cada día representa a menos personas, vemos que en el 2025 el PRI estará recibiendo 933 millones de pesos para actividades ordinarias, pero el próximo año, a pesar de todo, va a recibir 982 millones. De 933 millones aumentará a 982. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, por esa fórmula tramposa que está en la Constitución, que año con año le aumenta el presupuesto a los partidos, sin importar si representan algo, ¿no? Vea el Partido del Trabajo.
Este año, el Partido del Trabajo está recibiendo este año 637 millones de pesos para actividades ordinarias. El año próximo está calculado que va a recibir 670 millones. Vemos el caso del Partido Verde, que tampoco sirve para mucho, o por lo menos no sirve para enriquecer la democracia, y el Partido Verde este año tiene 790 millones para actividades ordinarias. Pero el año próximo se va a despachar con 832 millones. Movimiento Ciudadano, que nada más está cachando a los militantes de otros partidos que se van y que emigran, ese partido Movimiento Ciudadano, este año recibe 921 millones para actividades ordinarias y el próximo año va a recibir 969 millones. Y el campeón, en este caso Morena, este año recibe 2.486 millones, 2.486 en el 2025, y el próximo año recibirá 2.615 millones. Y observe, vea a los diputaditos que tenemos de Morena, o los que tenemos del Verde, o los que tenemos del Partido Acción Nacional, o del Partido Revolucionario Institucional, y verá usted que hay un montón de presuntos representantes populares que no desquitan el sueldo que se paga con dinero de los contribuyentes. Por eso, la mayoría de los partidos, y digo la mayoría, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista, Partido del Trabajo, Acción Nacional, Revolucionario Institucional y muchísimos de Morena, se van a oponer cuando la presidenta Claudia Sheinbaum mande una iniciativa que pretenda bajarle el financiamiento al INE y también bajarle el financiamiento a los partidos políticos. No saben vivir de un trabajo honrado. Muchos de ellos, como decían los periodistas en el programa anterior, como el caso de Alito Moreno, nunca ha trabajado en alguna actividad productiva y razonablemente honorable. Se ha dedicado toda la vida a la política y toda la política con un perfil porril. Y así hay muchísimos políticos que en este momento están en los partidos y están en el Senado y en la Cámara de Diputados. Por eso muchos de ellos se van a oponer a una reforma que le quite presupuesto a los partidos y al INE, pero ojalá que suceda. Bueno, pues de esta manera terminamos puntos y comas esta noche. Gracias, descansen ustedes.